Bienvenida, bienvenido a tu programa escuelaparapadres.com de Vidal Schmil, con un tema muy delicado que se llama alienación parental. Agradezco la presencia de Maite Góngora, que como siempre nos aporta muchas ideas y estrategias. Muchas gracias, Vidal. Como siempre, un gusto estar aquí. Bueno, pues el tema es un tema doloroso, el tema de cómo tratar una situación de divorcio. Siempre una separación o divorcio es un proceso doloroso, no solo para la pareja, sino para los hijos involucrados. Claro. Y en ocasiones, aun cuando para una de las partes de la separación, para ella pueda representar una liberación, a veces para la otra parte no lo es. Sí. Y la posible negación y tensión puede ir creciendo más y más, llevando a una escalada de violencia que puede involucrar injustamente e indebidamente a los niños. Claro. Hoy hablaremos, por eso, Vidal, de un tema del que se habla poco, pero que cada vez es más frecuente, de lo que podríamos creer en los procesos de separación o de divorcio, la alienación parental. A lo largo de este programa vas a poder conocer en qué consiste, cuáles son los síntomas cuando ya se convierte en síndrome. O sea, la alienación parental es una cosa y se puede convertir en un síndrome ya en los niños y en las personas a quien afecta. Y te recomendaremos acciones que te pueden ayudar a prevenirlo si estás viviendo una separación o un divorcio. En toda ruptura de pareja se producen conflictos, no hay de otra. Una separación nunca es fácil y a veces la reacción que puede tener una o ambas partes en contra de la otra parte puede ser muy violenta. La primera recomendación, por sentido común, para evitar daños a terceros, sería que el proceso legal para poder llegar a acuerdos respecto a los hijos después de una separación o divorcio fuera lo más rápido y sencilla posible, con el fin de que la nueva situación sea rápidamente asimilada, evitando incertidumbres para todos. El gran problema es la incertidumbre, la no decisión y el prolongar mucho esto. Claro. Pero si los hijos no cuentan con padres maduros y serenos para tomar las decisiones más adecuadas para todos, el proceso de separación y divorcio, además de largo, será una pesadilla para ellos. El resentimiento que son capaces de sentir el uno por el otro a veces puede llegar a conducirlos a conductas de desprecio o ataque que en ocasiones son inimaginables. Y el amor que puede haber sentido en su día por la expareja se transforma en una campaña de desprestigio, de odio en contra de esta. Así es. Lo peor viene cuando los hijos sufren esta dolorosa confrontación entre los adultos, cuando los padres utilizan a sus hijos como medio para hacer daño al otro. Esto se conoce como alienación parental. ¿Pero qué significa esto? Vamos por partes. Vamos a ver primero, vamos a desglosar esto. Un síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o trastorno físico o mental. El término alienación se refiere a la pérdida de la propia identidad, cuando alguien adopta una actitud distinta a la que en ella resultaría natural. Es pérdida temporal o permanente de la razón o la propia conciencia. Entonces ya estamos hablando de un problema donde la persona actúa y dice y siente cosas que en condiciones típicas, normales, no tendría por qué sentir. Que son contrariamente contrarias. Exacto. Y parental, bueno, se refiere relativo a los padres o parientes. Así. Entonces, el síndrome de alienación parental, por lo tanto, es la intención de un progenitor a cargo de la guarda y custodia de un menor por enfrentarlo en contra del otro, de modo que el hijo llegue a elaborar una actitud de enfrentamiento injustificado con aquel. De manera más clara, Gardner, el primer especialista en hablar de este concepto, dice, bueno, es una definición larga, pero dice, es un trastorno infantil que surge principalmente en el contexto de disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es la campaña de difamación contra un padre por parte del niño. El fenómeno, ya el síndrome, resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento, vamos a decirlo de otra manera, lavado de cerebro, de uno de los padres, más las propias contribuciones del niño, que el niño ya le pone de su propia cosecha, para denigrar
al padre, que es objetivo de esta alienación. Este conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños, tiene el objeto, tal cual, de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Claro. Y aunque habitualmente este fenómeno está desencadenado por uno de los progenitores respecto al otro, por la mamá contra el papá contra la mamá, etcétera, en el proceso de divorcio o separación también se está viendo que hay personas distintas que están a cargo del menor que pueden estar haciendo esto, ¿no? A veces la nueva pareja, un tío, los abuelos, y en unos casos un poco más raros se han observado que dentro de parejas que siguen viviendo juntas, ¿no? Se puede llegar a dar esto, aunque es menos frecuente. Por supuesto. A este síndrome la abreviatura es SAP. El SAP, o síndrome de alienación parental, es considerado una forma de maltrato infantil. Y una vez que ha ocurrido y es diagnosticado, puede tener consecuencias legales. Por ejemplo, el cambio de custodia para que el niño vuelva a establecer vínculos con el progenitor que ha sido víctima de la alienación parental. Por eso, presta atención en los siguientes bloques para que puedas detectar si en el caso de vivir una separación también estás cruzando por esta situación. Recuerda, la actitud de los progenitores respecto a la ruptura es crucial para el bienestar de los hijos. Vamos a un corte, regresamos en un minuto. Esto es escuelaparapadres.com de Vidal Schmil y estamos viendo el tema alienación parental. No te vayas. Cuando yo tenía mi vida familiar con mis 2 hijos y el papá de mis hijos, vivía situación de violencia intrafamiliar. Eso me hizo salir del hogar. Al decirle yo a él que lo dejaba, me amenazó diciendo que no volvía a ver a mis hijos si yo pisaba un pie fuera de la casa. Entonces pues lo cumplió, porque salí con mis hijos. Él empieza a crear una situación de pánico con la familia y me levantó una demanda acerca de que yo era la que violentaba a los hijos. Como yo le permitía ver a mis hijos, él iba a casa de mis padres donde yo me había refugiado y platicaba con los niños. Yo le permitía ver a mis hijos. En una situación él se los lleva al coche, los mete con todo lo que, como estaban, así los llevó y no los volví a ver. Eso tenía como un mes de que yo había salido del hogar. Yo le dejaba ir cada que él quería ir a verlos. Él lo lleva directamente al Ministerio Público a declarar en contra mía que yo no los alimentaba, que yo les pegaba, que yo los agredía verbal y físicamente. Entonces esa demanda en el MP la llevó al CABI, que actualmente existe esa institución, y a partir de ahí él empieza a hacer cosas en mi contra para afectarme, y eso pesó en la resolución del divorcio. Cuando a mí el juez me da la sentencia, yo salgo mal. Yo perdí el poder ver a mis hijos porque pesó mucho esa demanda. En esa demanda él me expone porque yo soy como una agresora hacia mis hijos, y como no estaba resuelta, no estaba ni comprobada, el juez determinó que yo era la peligrosa, que yo era la que estaba mal, y me impide ver a mis hijos hasta que yo no pudiera comprobar que era sana para convivir con ellos. En México, aproximadamente el 22% de los matrimonios termina en divorcio. Más del 70% de esas parejas que se divorcian tienen hijos. Aproximadamente el 30% de esos casos de divorcio no tienen una custodia asignada a ninguno de los padres por falta de un acuerdo entre ambos. Estás viendo escuelaparapadres.com. Este martes y yo los espero a las 7:30 de la noche aquí en el TV con Fútbol de Casa. mirar cada detalle te hace parte del equipo. Vive con Juan Dosal tu Fútbol de Casa. Análisis deportivo a profundidad, grandes partidos y con buenas emociones. Fútbol de Casa, este martes,
7:30 de la noche. Por Mexiquense TV. Voy en tercero B en la escuela Chicotenca. Mi maestra se llama Amelia y nos enseña muy bien. A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. ¿Qué pasó, José Ángel? Me invita a mi casa. Me da muchísimo gusto ver contento a José Ángel. Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Felices y con la oportunidad de realizar sus sueños. Lo bueno cuenta. Y que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Lunes a viernes. Es tiempo de escuchar. Harim Navi, en compañía de especialistas, nos apoyan con consejos para la mejora familiar. Seguramente vamos a aprender muchas cosas durante este programa. El que oye consejo encuentra la salida. El que oye consejo, lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Por Mexiquense TV. Este martes. Nuestra esencia como mexiquenses vive en nuestras tradiciones. La magia se hereda y se festeja. Conoce la historia detrás de nuestras fiestas. Fiestas mágicas, este martes, 2 de la tarde. Actualmente tengo 4 hijos. La segunda hija es quien está separada de mí. En su momento yo tuve una vida en Amaciato con la mamá de ella. De ahí engendramos a mi hija. A partir de ahí, pues bueno, hubo conflictos entre la pareja. Ese tipo de conflictos nos llevó realmente a la separación. Yo me salí directamente de esa familia disfuncional y regresé finalmente después de cierto tiempo con mi esposa. A raíz de ahí hubo una fuerte inducción de evitar ver y convivir con mi hija, la que está separada. Posteriormente tuve otro pequeñito, la mamá se entera y obviamente existe todavía una inquietud todavía de evitar esa convivencia. Contraigo matrimonio, todavía aumenta ese tipo de interés de evitar esa convivencia y finalmente, recientemente, estoy diciendo hace un año, tengo otra pequeñita. De ahí son los 4 bebés, los 4 pequeñitos que tengo y actualmente pues no puedo convivir todavía con mi hija. Yo comencé un juicio de régimen de visitas y convivencias en el 2007. Esto quiere decir que acabamos de cumplir 10 años en este juicio. El divorcio legal y el divorcio psicológico son 2 realidades que hay que aceptar por separado, ¿eh? Cuando el psicológico no se da en alguno de los integrantes de la pareja, el desacuerdo a través de los hijos se prolonga demasiado tiempo. Uno ya se divorció legalmente, pero emocionalmente ahí estás, ¿no? Claro. Y en el caso de los hijos, las pérdidas emocionales, económicas, materiales, sociales y hasta familiares, ¿no? Se añade el miedo a los cambios por venir y la manipulación de alguno de sus padres o ambos para terminar con el vínculo que dichos hijos tienen con el otro progenitor. Es que no te voy a llevar, no lo vas a ver, ¿no? Ya no digamos la descalificación al otro, porque la agresión no es al niño, es al padre o a la madre, ¿no? Ya se le olvidó que seguro tiene una no va a hija. venir. Seguramente no va a venir. ¿Por qué padre podría querer dañar la relación de su hijo con el otro progenitor? Las causas pueden diferir de un padre a otro, evidentemente, pero hay algunas que ya se han detectado como continuas. Por lo tanto, podemos ver que el enojo acumulado durante la relación y que se genera por no haber tratado los problemas de la manera correcta, en el momento correcto, la falta de control de la ira, es explotar la bomba. Puede provocar en estos casos que los progenitores no sean capaces de separar los problemas de su relación de la relación con los hijos.
Los problemas de la relación conyugal respecto a la parental, ¿no? Otro de ellos son los problemas de autoestima, ¿no? Así es. Y que a lo largo de la relación pudo provocar dependencia emocional hacia el otro progenitor, por lo que no acepta la separación y se llena de rencor. Tal cual. Otra más que puede generar este deseo de destrucción es la falta de habilidades sociales y dificultades para expresar e interpretar las emociones. No sabemos poner límites, no establecemos necesidades, no detectamos emociones. Los progenitores con estas características pueden ser incapaces de sentir empatía hacia el niño y hacia el excónyuge. Según la persona alienadora, el fin justifica los medios. Se lleva entre las piernas al hijo, no le importe. Claro. Se lleva entre las piernas a los niños con tal de lastimar a la expareja. Otra razón, Vidal, los trastornos de personalidad, ¿no? Trastornos que pueden ir desde el narcisismo hasta el trastorno límite de personalidad, adicciones, posibles ansiedades. Hay una gama gigante donde ya no es únicamente el divorcio, sino el divorcio detona, ¿no?, este conflicto que ya traían anterior personal. Efectivamente, el progenitor alienador, mientras desarrolla un mensaje y un plan de ataque usando a sus hijos contra el otro progenitor, también está fomentando un odio patológico e injustificado que tendrá consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Esta constante manipulación de modo consciente o a través de estrategias planeadas siempre llevará a los hijos a tomar partido y les generará un problema mayor llamado conflicto de lealtades. ¿Qué es el conflicto de lealtades? Es el proceso por el cual los hijos creen que la lealtad hacia uno de los padres implica deslealtad hacia el otro. Adicionalmente, al dolor ya por la separación en sí, ahora sufren el dolor de verse empujados a tomar una decisión, a tomar partido. A pesar de que en medio de una situación como esta, ningún niño debería ser obligado a tener que elegir entre sus padres. Jamás. Básico. Esto es una frase incluso de José Manuel Aguilar que dice: ningún niño debería ser obligado a tener que elegir entre sus padres. El conflicto de lealtades que los hijos padecen puede pasar por 3 etapas o fases. Vamos a ver. La primera fase tiene que ver con los insultos directos, frases malintencionadas, críticas, comentarios como: parece que tu mamá sabe gastar muy bien el dinero que le doy. Mala leche, ¿no? Sí, sí. ¿Te trata bien esa mujer con la que tu papá se divierte cuando regresa el fin de semana, ¿no? Entre otras, para llegar a una segunda fase. Exactamente, la segunda fase ya inundan al menor con estrategias sutiles o algunas ya muy evidentes, y los ataques se repiten continuamente y son cada vez más graves, incluso acusaciones falsas o agresiones sexuales u obstáculos para impedir visitas y el contacto con los hijos. O sea, la acusación falsa es de que hubo una agresión sexual. Sí. Ese es el tema, el punto, que pueden inventar que hubo una agresión sexual. Llegar a eso, ¿no? Llegar no a una agresión sexual, que campaña de denigración, injurias y descalificaciones hacia el otro progenitor. Es decir, ya se alcanzó el objetivo de la alienación. El hijo o hija ataca al otro progenitor sin que el alienador tenga que seguir hablando mal de la expareja. Ahora, para entender mejor los efectos psicológicos de este proceso, vayamos a ver la entrevista que tenemos con nuestra invitada especial en este tema. Pon atención, yo estoy seguro que vas a encontrar cosas muy interesantes. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Margarita Montes de Oca Colín, que es doctora en psicología y perito psicológica también. Muchísimas gracias por su presencia, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, como parte de esta organización Lazos Protectores AC, que trabaja en favor de los niños y de las personas que tienen este problema de alienación parental o incluso llegado a extremos de síndrome ya, ¿qué nos puede decir como la problemática principal o la radiografía o el estatus actual de esta problemática en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la radiografía es multifactorial, pero resalta principalmente en este tema los retrocesos que hay, los aparentes avances en materia de legislación y los retrocesos que hay fundamentalmente
por las actitudes de los legisladores, ¿no? Vamos a hablar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay tiempos para que la alienación parental no se convierta en un trastorno, algo más grave que un síndrome. Y ocurre, tenemos casos graves en donde ya hay niños que han muerto por suicidio o por maltrato, y la indiferencia de los jueces, de algunos jueces, la tardanza que tienen para dictar sentencia y para permitir que la alienación parental se convierta en un trastorno. Entendemos por un trastorno algo que va a permear en las esferas vitales de los niños y de los adolescentes, que es lo biopsicosocial, y que es en la familia, en la escuela y en lo social, básicamente. Entonces, la actitud de estos legisladores que nos está mencionando es lo que está impidiendo de alguna manera que haya una respuesta más veloz, resoluciones más veloces. ¿Por dónde va la problemática? ¿Cuál sería la solicitud o la exigencia que usted como perito podría, a través de este foro, lanzar a quienes toman estas decisiones? Que se involucren los jueces más en los asuntos, que vean el peligro que corren algunos niños y adolescentes, quedándose en ocasiones con un custodio que es indiferente a sus necesidades básicas, vamos a llamar necesidades básicas, biológicas, de protección y sociales. En muchas ocasiones el único interés es cobrar una pensión, no generalizo, no son todas, pero el único interés es cobrar una pensión, tener al hijo como estandarte para poder recibir esa pensión y olvidarse de cubrir esas necesidades. Hay niños que acuden a la escuela con evidencias claras de que han sido golpeados por la madre o por la abuela materna o por la gente que vive en ocasiones hacinados, incluso con más de 10 perros, ¿no? En una vivienda en donde vive mucha gente, y acuden a la escuela en condiciones evidentes de maltrato físico y emocional, y hay indiferencia para denunciar, hay temor para denunciar, ¿no? No sirve de nada que los niños sean escuchados por los jueces cuando se ignoran sus peticiones o cuando no hay una preparación suficiente para determinar que el niño va manipulado en lo que está hablando, en lo que está diciendo, ¿no? Muchas ocasiones los juzgadores se basan en las periciales, sobre todo en psicología, y resulta que muchos peritos no tienen la experiencia necesaria, se requiere experiencia clínica, aparte de empaparse en cuestiones de conocimiento legal. Pero entonces, ¿cómo se llaman o se ostentan como peritos? Porque con tener una carrera terminada y una cédula, tú puedes ser perito, ¿sí? Entonces, a veces hay psicólogos sin nada de experiencia en el ámbito que están elaborando peritajes que no se entienden por ningún lado. Pero no solo esto, en instituciones oficiales tienen psicólogos que pueden determinar en 3 minutos y medio que un niño o una niña de 2 años, 3 años fue abusada sexualmente por el padre o por la madre. Es un hecho que no es así. Y no es así, y que se toma como una evidencia de peso, de gran peso, para que un padre esté impedido para convivir con su hijo o con su hija, o para que incluso tenga todas las posibilidades de ir a prisión, ¿no? Entonces, y hay varios casos, muchos, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? En donde de manera como constante aparece el nombre de una misma perito que hace nosotros vemos los discos y la entrevista no dura ni 3 minutos y ella determina y concluye que ese niño o esa niña fue abusado sexualmente, ¿no? Bajo la complacencia y la nula supervisión de las personas que son sus superiores. Eso es terrible. Es terrible. Es terrible. Ahora, este programa nos ve mucho profesor, mucho maestro comprometido que está capacitándose y actualizándose. ¿Qué sugerencia podría darle una escuela porque las escuelas también tienen temor de involucrarse en situaciones legales pero que están detectando ellos, viviendo directamente por la cantidad de tiempo que conviven con los niños, que hay una problemática de posible maltrato por parte de alguno de los padres?
¿Qué sugeriría usted? Cuando el maltrato es evidente, legalmente todos tenemos una responsabilidad para denunciarlo. Bien. ¿Sí? Entonces, si no lo hacemos, pues estamos incurriendo en un delito. Sobre todo cuando se trata de una institución educativa que tiene convivencia con el niño, la niña o el adolescente todos los días. Los cambios en los educandos son evidentes, claro, ¿no? Incluso no solo en el aliño, sino también en cuestiones emocionales. Las personas encargadas de las escuelas deben de estar muy atentas a esto, ¿no? Deben de acercarse a hablar con los padres. Escuela para padres es una oportunidad al mes que tienen las escuelas para observar a los papás. Es una oportunidad al mes que tienen para hablar con ellos. Claro. Ajá. Deben de ser objetivos, los maestros tienen que estar preparados. Los niños a veces en sus dibujos anuncian que en su casa está ocurriendo algo. En lo que nos cuentan el lunes, nos dicen cómo fue la convivencia del fin de semana y cuando existen conflictos. Y muchas ocasiones se pasa por desapercibido, ¿no? Tristemente, y no son todos los docentes, pero algunos docentes lo que quieren es que acabe su jornada del día y olvidarse de esta parte de estar tratando con asuntos de los alumnos. Hay que involucrarse más, hay que observar más, hay que fijarse qué hay en sus cuadernos, ¿no? En los cambios de conducta, hay que hablar con ellos, hay que mirarlos. Bien. Hay que mirarlos, ¿no? Hay que interesarnos en ellos. Cuando un alumno te tiene confianza, se acerca y te dice lo que le está ocurriendo, ¿no? Pero aquí lo muy grave es la indiferencia o el temor a denunciar que un alumno está viniendo golpeado o que ha bajado drásticamente de peso o que viene con señales evidentes de que no ha dormido, que se va desmejorando físicamente y no decir nada, ¿no? Claro. Nosotros tenemos ya por ahí un asunto de una niña que murió en circunstancias muy sospechosas, ya lleva 1 año y no ha habido mayor avance, ¿no? Ya por ahí un familiar de la niña fue y le hizo un escándalo al juez y se lo hizo enfrente de su gente y tampoco hay nada. Y aquí el juez tomó una muy mala determinación en el sentido de a quién dejó a los niños. Aquí la persona, la directamente sospechosa, pues se ha burlado, ¿no? Se ha burlado de que el tiempo pasa y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Y sí, hay una niña muerta, hay una niña que tenía toda la ilusión de vivir, ¿no? De crecer, de llegar a ser adulto y ya no va a ser posible. Doctora, ¿qué le diría como mensaje de cierre a una mamá, a un papá involucrado en cualquiera de los dos lados del proceso de la alienación? Que tienen que dejar de fijarse en los errores del otro y que tienen que voltear el dedo hacia sí mismos y determinar qué de lo que ellos están haciendo está afectando a sus hijos para siempre, para toda la vida, y va a marcar generaciones, por lo menos 3 generaciones, con una misma problemática. Que un hijo jamás nos va a perdonar separarlo de convivir con su padre o con su madre y que jamás esa cicatriz va a poder ser olvidada o pasada por alto, ¿no? Y que muy probablemente lo que están haciendo a sus hijos en este momento, inevitablemente ellos lo repitan con los propios. Lamentablemente tenemos ya niños en consulta que a los 9 años dicen: yo no me voy a casar nunca, claro, porque no quiero ser ni hacer lo que hace mi papá o mi mamá. Doctora, la doctora Margarita Montes de Oca Colín, experta, es perito en el tema. Aprecio muchísimo el apoyo también de la organización que usted está representando en este momento. Y bueno, veamos algunos testimonios adicionales que nos pueden dar más luz sobre este tema. Cuando nos ponían de frente en la audiencia, ellos, aunque estuviera el juez, quienes estuvieran, ellos decían que yo no era su madre, que yo los había abandonado, que una madre no abandona a sus hijos, que yo no les daba de comer, que yo era una cualquiera, que yo tenía otras preferencias, que nunca los quise, que los hice pasar, que les hice pasar mal, que por ellos estaban, que por mi culpa ellos estaban mal, que ellos no querían saber nada de mí. Mi hija cree que soy malo,
ella dice odiarme, ella dice que soy un mentiroso, y al mencionarlo, obviamente, pues, si no tiene una plática conmigo, pues esa información la pudo haber obtenido de algún otro lado que no ha sido directamente de mi parte. Estás viendo escuelaparapadres.com. ¿Tienes alguna pregunta, propuesta o comentario para el gobernador? Participa en el programa Erubiel te responde, con motivo del 6º informe de resultados del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Envía tu comentario o pregunta con el hashtag Erubiel te responde a nuestros invitados especiales: Eduardo Ruiz Gil, Mariano Osorio, Oscar Glenn, Rodrigo Galván, Reno Rojas y Fernando Lozano. Y como moderador, Rubén Cortés, quienes seleccionarán las mejores preguntas y se las harán al gobernador para que te responda. Sigue la transmisión este jueves 7 de septiembre en punto de las 8 de la noche a través de las diferentes señales del sistema de radio y televisión mexiquense y por internet. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Lunes a viernes. Conoce a Kang Jong, un joven al que el destino le tiene preparado un cambio radical de vida. Tras un accidente descubrirá que su espíritu ha sido transportado al cuerpo de Si Jong-ji, un exitoso doctor que está comprometido con la profesora de secundaria, Jill Daran. ¿Qué hace un muchacho cuando descubre que se ha convertido en el prometido de su propia maestra? Big, creciendo sin querer. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por Mexiquense TV. A partir de este 4 de septiembre, vive todas las sorpresas que Mexiquense TV tiene para ti. Aventuras, cultura, ciencia y tecnología, hazañas y biografías dan testimonio de la mejor programación. Vidas y bebidas, aventuras de leyenda, noticiero internacional científico y cultural iberoamericano. Por Mexiquense TV. Es tiempo de conmemorar un episodio de la historia mexicana recordada por la valentía de sus protagonistas. La patria agradecida los recuerda en las páginas de la historia y los mexicanos los inmortalizamos en la memoria. 13 de septiembre, honrando a los niños héroes de Chapultepec. Lunes a viernes. Muchas gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle. La invitación, la de todas las noches. Hoy de esa nueva televisión les voy a informar todo lo que es noticia. Vive la noticia desde un punto de vista más objetivo. Las noticias nacionales e internacionales más relevantes con Carlos González. Información veraz y oportuna en el momento que debes conocerla. MXQ Noticias, repetición, lunes a viernes, 12 de la mañana. Por Mexiquense TV. El siguiente programa es clasificación B. Su contenido es apto para adolescentes y adultos. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para menores de 12 años de edad. En este punto, y con el síndrome de alienación parental manifestado en su totalidad, el progenitor alienado no lo puede creer. Incrédulo, observa cómo su expareja habla por boca de sus hijos. Pero ¿cómo se puede saber efectivamente que tus hijos están siendo víctimas de este SAP o síndrome de alienación parental? A pesar de que no existen criterios científicos específicos para definir o etiquetar este síndrome, hay circunstancias similares que los niños que están en medio de estos conflictos pueden presentar y sufrir. Aquí te vamos a enumerar los principales. El primero: una campaña de injurias y desaprobación. Esto quiere decir que en esta situación los menores tratan a los progenitores no como a un enemigo, sino como a un desconocido odioso, cuya proximidad sienten como una agresión a su persona. Así es. Ya les molesta su presencia. No te quiero cerca, no te quiero ni ver, volteo la cara. El testimonial que vimos nos indica eso. Explicaciones triviales, esta es la segunda. Explicaciones triviales para justificar la campaña de desacreditación. Cuando le dices, ¿por qué no quieres estar con tu papá?, dice trivialidades, tonterías.
No quiero ver a mi papá porque escupe. Porque en el suelo. Porque no quiero ir con ella porque tengo que lavarme los dientes y tengo que comerme todo lo que ella me dice aunque no me guste. O sea, cosas que normalmente no tienen sentido se utilizan como una justificación para esta campaña de desacreditación. La ausencia de diálogo cooperativo. Al intentar dialogar entre ellos, el progenitor, víctima del síndrome de alienación parental, intenta cooperar y el hijo alienado intenta oponerse y pelear. La ausencia de diálogo es la primera estrategia cuando se establece una relación perversa entre los dos. Entre cualquiera, no solo con los hijos, o con la expareja, o con quien sea. La otra es ausencia de ambivalencia en su odio hacia el progenitor. ¿Qué quiere decir ambivalencia? Bueno, que a veces, aunque te hayas peleado con alguien que conviviste mucho tiempo y ya no quieras nada, te acuerdas de buenos momentos. Claro. Hay momentos donde dices, bueno, no era tan malo. Bueno, aquí el niño se olvida de los momentos que pasaron juntos. Únicamente es capaz de expresar un sentimiento sobre su progenitor, el odio. Sin ambivalencias. Ya no extraña la parte buena, ya no la recuerda. Y sin concesiones, ¿eh? No le perdona nada. La siguiente. El fenómeno del pensador independiente. Esto quiere decir, quiere reafirmar que sus decisiones y sus actos son responsabilidad e iniciativa propia, no del progenitor alienado. Sí, o sea, cree que él piensa de esa manera. Sí. O sea, yo lo creo, nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo, aunque sufrió un lavado de cerebro. Defensa del progenitor alienador. Un ataque hacia el progenitor alienador que recibe el niño es vivido como un golpe hacia sí mismo. Es una especie de dogmatismo. ¡No te metas! O mi mamá es buena y ella me cuida. Dogmatismo y adhesión fanática ausente de reflexión. Y a eso va el siguiente punto, la ausencia de culpabilidad. O sea, ya no siente nada, ¿no? Los ataques de los hijos hacia sus odiados progenitores se acompañan de cualquier ausencia, de cualquier idea o sentimiento de culpa. Es como impermeable que permite a los menores alcanzar los niveles de denigración más irracionales. Sí, puede ser muy violento lo que los propios hijos hacen hacia los padres alienados. Otra, escenarios prestados. ¿Qué quiere decir esto? Hay presencia de escenas, situaciones, conversaciones que el menor adopta como propios o como que los vivió en primera persona, aun cuando jamás hubiera estado presente o cuando ocurrieron o resultaran incoherentes con la edad. Es que tú nos dejaste, pues tú no habías nacido. Sí. O sea, es que tú hiciste tal o cual. Espérame, no, estás hablando de otra circunstancia en otro momento que tú no viviste. Por eso se llama escenario prestado. Sí. La siguiente. Una extensión del odio al entorno del progenitor odiado. Este mal se extiende incluyendo por completo a la familia del padre odiado. El menor no solo muestra rechazo al padre, sino cualquier otro miembro de la familia de él o de ella. Y situación especialmente ingrata en el caso de los abuelos. Sí, no quiere saber ni de los abuelos, ni de las tías, ni de los primos que tengan que ver con esa parte de la familia. Sí. Es una división total, es una negación realmente. La ira o falta de conciencia por parte de un progenitor alienador puede llegar a límites insospechados, como lo comentamos antes. Puede hacer escenas donde sea. Puede llegar a falsas denuncias por abusos sexuales, como una estrategia más común de lo que podemos imaginar, para lograr interferir o lograr una posición de ventaja en litigios de separación o divorcio. Por otro lado, de igual modo, algunos abusadores pueden justificar los ataques de sus hijos alegando que han sido adoctrinados por el otro progenitor. En este caso, la principal recomendación que te podemos hacer es dejar que los psicólogos y médicos especializados, peritos en la materia, evalúen de posibles abusos sexuales y hagan un diagnóstico verdadero. Claro. Ahí sí no hay de otra, porque es una palabra contra la otra. Tiene que venir un perito y verificar el asunto. No, y hay pruebas, ¿no? Una de las características es que ninguna prueba es nada ni totalmente. Y aquí el caso es todo el tiempo, ¿no? Es de un lado. Se va a los extremos. Sí, entonces es una, por ejemplo, de las cosas que podemos ver que no estamos hablando de lo normal, ¿no? Por eso en el siguiente bloque te hablaremos sobre qué es lo que puedes hacer para evitar que tus hijos padezcan esta situación, y si estás viviendo una separación o divorcio, vamos a ver qué puedes hacer. Pero vamos primero a un testimonio como los que hemos estado escuchando para ampliar este tema y conocer más. Dentro de mi régimen de convivencias yo tengo visitas asistidas dentro del centro de visitas y convivencias.
Sin embargo, cuando llegan, pues bueno, yo trato de acercarme y todo, pues se tapa los oídos o incluso se echa a correr recientemente. Entonces, pues trata de evitar todo tipo de contacto, incluso visual, conmigo. Es fuerte, Vidal, el manejar este tipo de actitudes, porque a lo largo de los años yo he intentado, ¿no? A lo mejor ciertamente no estaba enfrente de ella porque ha sido difícil, pero recientemente te estoy diciendo, trato de buscarle, le voy y le dejo flores en su casa, le pongo letreros, trato de buscarla cuando tengo la oportunidad de estar en el centro de visitas y convivencias, o recientemente en audiencias que se dan en los juzgados, y cuando su mamá la lleva, pues trato de buscarla, de mandarle siempre mensajes de amor. La realidad es que no tengo rabia, no tengo coraje en cuanto ni a la madre, y mucho menos a mi hija. Es más bien una frustración de no poder compartir nuestras vidas con mi hija. Yo amo profundamente a mi hija, y ese amor es lo que me hace luchar día con día, buscar nuevas estrategias, acercarme a la escuela, investigar en dónde se encuentra, tratar de buscar a su familia, lo que sea necesario para poder acercarme. Yo espero que esa constancia, pues al final del día obtenga algunos frutos positivos. Actualmente, después de más de 10 años, ahorita son unos jóvenes sanos, llevamos una buena relación y actualmente estamos reconciliados. Bueno, a partir de que yo empecé a pedir la acción de los jueces, la acción de las leyes, de estar litigando, de estar buscando la ayuda en los juzgados de lo familiar, en estar pidiendo audiencias, pruebas psicológicas, estar promoviendo cosas para que esto cambie, que ha sido muy difícil. 10 años de estar litigando es muy difícil y no ver resultados. Yo creo y estoy segura que fue el estar persistiendo en que ellos, y tener la esperanza de que ellos podrían cambiar su manera de pensar hacia mí. Bueno, sí, tuve muchos periodos de declinar. De hecho, varias veces a mi abogada le llegué a decir, hasta aquí, yo ya no quiero hacer nada, ya quiero estar, ya no quiero pensar en esto me tiene muy absorbida, no estoy bien, quiero dejarlo por la paz, ¿no? Pero bueno, realmente no lo hice. Ella me ha ayudado mucho. También el pensar que es una lucha de fe y de esperanza. Estás viendo escuelaparapadres.com. Es a viernes. Chef, ¿ya está lista la comida? Claro que sí, Carlita, todo listo y muchas sorpresas que hemos preparado con Mariana y Geraldine. Chicos, ¡a comer! ¡A comer! Voy a preparar todo. Ay, sí, ya estamos listos porque también vamos a tener el reto a tu mente, adivinanzas, chistes y mucha diversión. Todo esto y mucho más de lunes a viernes de 3:30 a 5 de la tarde por Mexiquense TV. Así es, los esperamos aquí en Click Club. Click Club, lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Por Mexiquense TV. Próximamente. Prepárate, ponte cómodo. En septiembre, Mexiquense TV se renueva por ti. Despierta con la mejor actitud, con todas las sorpresas que tenemos para ti. Llénate de vida sana y entretenimiento con la mejor programación. Espéralo. Por Mexiquense TV. Lunes a viernes. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle. La invitación, la de todas las noches. Hoy de Nueva Televisión le voy a informar todo lo que es noticia. Vive la noticia desde un punto de vista más objetivo. Las noticias nacionales e internacionales más relevantes con Carlos González. Información veraz y oportuna en el momento que debes conocerla. MXQ Noticias. Repetición. Lunes a viernes, 12 de la mañana. Por Mexiquense TV. Este martes.
martes y yo los espero a las 7:30 de la noche aquí en el TV con Fútbol de Casa. Cada detalle te hace parte del equipo. Vive con Juan Dosal tu fútbol de casa. Análisis deportivo a profundidad. Grandes partidos y con buenas emociones. Fútbol de casa, este martes, 7:30 de la noche. Por Mexiquense TV. Vamos a ver qué es lo que puedes hacer. Como en muchas de las problemáticas que hemos tratado a lo largo de esta temporada, en el caso del síndrome de alienación parental, uno de los principales medios de prevención es la comunicación clara. Es sentido común, pero es real. Una relación sana entre padres e hijos es la base que puede sostener cualquier situación por difícil que sea. Por ejemplo, un divorcio, ¿no? Entonces, son los siguientes puntos para establecer una relación sana entre padres e hijos. Así que empecemos por hablar de las cosas que debes tomar en cuenta para establecer este tipo de relación con tus hijos, independientemente del momento que estés pasando por tu pareja. Así es. Primero, para empezar, las relaciones sanas incluyen momentos de afecto, pero también discusiones. Las discusiones son normales, es decir, se enfrentan los problemas. No puedes creer que vas a tener una relación sana porque nunca te peleas, ¿no? Es absurdo. Se basan en la confianza, que puedan otorgarse ambos, y la comunicación libre, hablar de lo que quieran. Así es, y nunca se basan en la falta de responsabilidades, la relajación de tareas o el consentimiento de todos los caprichos por parte del papá alienador para que su hijo la pase muy bien con ellos, ¿no? Se basan en entregar y entrenar valores y hábitos, igual que emociones y significados. Así es, momentos significativos. Incluyen sentimientos elevados como deseos, temores, que hacen que deseemos vigilar o proteger de modo próximo al otro. Eso está incluido en una relación sana. Incluyen el deseo de amar a ambos progenitores, evita contactos riesgosos. En ocasiones los niños evitan visitas por la tensión que perciben. Sí, nada más porque se acerca. Darle la seguridad de que puede ir, que está bien que vaya. Así es. No existe reparto equitativo ni estable de lealtades. Esto no es una competencia. Deben basarse en la libertad de expresar sentimientos y opiniones, sin temer la reprobación de ninguno. Sí, que te repruebe el otro, no importa. Incluye participar en lo bueno y lo malo de la vida de tu hijo, con la intención de cumplir un proyecto de vida en común. Si la relación que tienes con tus hijos se rigen por estas normas claras o criterios, las probabilidades de que ellos sean vulnerables a una situación de alienación es menos probable. Pero si crees que estás en medio de un conflicto de este tipo, estas son algunas estrategias que pueden intentarse y te serán de muchísima ayuda. Siempre mantén el contacto con tus hijos. No lo pierdas. Por más breve y distante que sea, mantén siempre ese contacto. Así es. Mantén las distancias para no perder el control. Cuando sientas que estás a punto de perder la cabeza y quieres estrangular y gritar, busca una distancia prudente hasta calmarte. No hay de otro. Claro. No respondas ni inicies un ataque. Las respuestas generadas por la rabia y la frustración no son las adecuadas. No, pues no. Evidentemente vas a perder totalmente el control. Hay cosas que debes de hacer con tus hijos. Juega. Si se puede, también haz cosas más personales. Por ejemplo, ayudarlo en una tarea del colegio, un trabajo, una conversación sobre el futuro. Cosas que de verdad hagan que convivas con tus hijos. Trata de transformar las quejas en una petición. Procura además que esa petición que hace tu hijo te comprometas a cumplirla. Esto también te ayudará a recuperar tu credibilidad ante él. Así es. Y usa la estrategia del bambú. ¿Qué es eso? Así como se dobla ante el viento pero se endereza y no se quiebra, tú no respondas a ataques. Flexibilidad y dureza. No oratoria, discursos y lucha continua. No vale la pena. Cuida las entonaciones y las formas frente a tus hijos. Siempre en cualquier situación, piensa primero en lo que ellos piensan y sienten. Así es. Haz una reunión familiar, convive con él en algún momento en tu entorno propio familiar, sobre todo donde hay otros niños de su edad, donde tenga la oportunidad de jugar y participar con ellos. Que les quede muy claro que también, por no estar contigo, se pierde de cosas buenas. Claro. Entonces, que le guste estar contigo. Respeta tiempo y necesidades de espacio. Esto quiere decir que a pesar de que todos los esfuerzos que hagas, no siempre va a querer estar contigo.
Dale su espacio cuando sea necesario y tampoco lo obligues a llevarse, ¿no? Un regalo, a llevarse un regalo. Ah, bueno, de aparte. Es que luego el papá le quiere dar un regalo, el niño no lo quiere, la mamá se lo obliga. Y la mamá o el papá alienador se lo va a romper. Sí. Entonces no lo pongas en posiciones vulnerables. Cuando se tenga que hablar de algo desagradable, elige el momento adecuado. Ese momento que permita hablar con la voz más baja posible en un lugar privado, muy en corto. Recuerda que el síndrome de alienación parental es una forma de maltrato infantil y una vez que ha ocurrido puede tener consecuencias, no solo legales, sino psicológicas muy graves en los niños. En este punto ya es necesaria una intervención profesional. La terapia es una gran ayuda para tratar de revertir la situación. Así es. Las estrategias e información que te hemos dado a lo largo del programa te serán de gran ayuda para tus hijos, que no se vean envueltos en esto, ya sea por tu pareja o incluso por ti, de manera inconsciente en un círculo de este tipo. Sin embargo, la mejor manera de prevenir esta situación y la más importante es que siempre tengas claro, los problemas conyugales son problemas de adultos, no debemos trasladarlos a nuestros hijos. Recuerda, el amor que te motiva para ayudar a alguien más a realizar su proyecto de vida debe estar regido por elementos fundamentales de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. No desistan. El amor de la mamá nunca va a ser igual al amor de un abuelo, una abuela. El padre y la madre es lo más importante para un hijo. En el caso de los padres que esté pasando esto o las mamás, el amor es el que nos va a mover a soportar, al no declinar, y les invito a que no lo hagan, a que sigan persistiendo, no abandonen, y que siempre que tengan la oportunidad de tener a sus hijos de frente, que es lo que yo hacía en los centros de convivencia, aunque ellos no querían escucharme porque se tapaban los oídos o a veces volteaban la mirada, siempre les dije, hijos, yo siempre voy a seguir siendo su mamá, los amo y aquí voy a estar. Entonces, ahora que ya me llevo bien con ellos, veo los frutos, porque aunque yo pensara que no me escuchaban, aunque se echaban a correr, aunque se tapaban los oídos, sí se siembra ese mensaje en ellos. Y sobre todo, yo oré mucho por mis hijos, pedí mucho a Dios porque ellos cambiaran su manera de pensar. Bueno, yo creo que la recomendación serían para diferentes tipos de padres. Los padres que se encuentran en una situación como la mía, en donde no podemos o tenemos obstaculizada ese tipo de convivencias, a estos padres yo lo que les diría es sosténganse, manténganse firmes, témplense, y cuando ya estén decididos a abandonarlos, tengan un segundo, tercero, cuarto, quinto aire, sexto, los que sean necesarios para no claudicar. Sus hijos valen la pena, mi hija vale la pena y no lo voy a hacer. Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es para los padres custodios que por alguna razón, circunstancia, lo que sea, impiden las visitas del padre no custodio. Piensen en el beneficio que le pueden hacer a su hijo cuando tienen una familia separada, pero atendiendo ambos a los pequeñitos. Pues también a las autoridades, a que piensen que no somos un número de expediente, sino es en beneficio de los pequeños, en el cual deben de estar pensando esas autoridades, y no solamente en decir, pues bueno, si ustedes están peleados, arréglenlo. No, es por el beneficio principal del menor. Papá y mamá deben apoyarse, y la ley debe estar obligada a que el papá y la mamá puedan convivir con ese pequeñito en cualquier circunstancia. Espero esta información te haya sido de utilidad. Maite, muchísimas gracias por tus aportaciones, y bueno, te esperamos en la siguiente ocasión en una emisión más de escuelaparapadres.com de Vidal Schmil. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.